Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a introducir en la mesa una voz autorizada, autorizadísima, porque son los que lo están viviendo en primera persona. Y es el secretario general de UPA en Andalucía, Cristóbal Cano. Buenos días, Cristóbal. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos viendo una confrontación política, de esto no hay duda. Hoy se reúne la Mesa Nacional de la Sequía para tomar medidas. La UPA forma parte de esta mesa y han hecho ya alguna petición interesante que me gustaría que nos comentara. Por ejemplo, han pedido que se pueda destinar 20.000 hectáreas, ¿no? 20.000 hectáreas concretamente, corríjame si no es así, de la provincia de Almería, de la zona de Los Vélez, de la Almanzora, para pasto, para ganado, ya que estas zonas están totalmente perdidas ya para la sequía, y piden que por favor por lo menos los ganaderos puedan hacer uso de estos pastos. Sí. Buenos días, como bien Buenos dices, días, sí. Las medidas tienen que ser ágiles, flexibles y adaptadas al momento. Una de ellas, como bien comenta, es zonas de cereal que lamentablemente por la situación climatológica no van a ser viables, no van a desarrollarse completamente, pues que se pueda compatibilizar para los ganaderos, que son uno de los sectores, la ganadería, más afectados en primera persona por la carencia de los pastos naturales para esa ganadería extensiva, por el incremento en el coste que tienen forraje y piensos, incluso en muchos casos están desembolsando dinero para llevar agua a las propias explotaciones ganaderas, el poder compatibilizar y bueno, al final se trata de disponiendo pequeños parches dentro de esta situación tan dramática que tenemos en el campo andaluz, ¿no? En esa reunión del comité de expertos de ayer para buscar una solución a esta sequía, el Gobierno andaluz ha decidido aprobar un tercer decreto de la sequía con una inversión de 163 millones de euros. 40 millones de ellos van a ir destinados a los productores, al campo. ¿Qué valoración hace de esto? Bueno, vamos a conocer la letra pequeña. Este es el tercer decreto de sequía. En los dos primeros no hemos tenido participación. En este tercero sí. Ya hemos tenido contacto con la Consejería de Agricultura para aportar propuestas y, de hecho, ayer mismo por la tarde en el Parlamento de Andalucía comparecimos en el grupo de trabajo que se ha constituido en el Parlamento con propuestas a corto, a medio y largo plazo. Evidentemente, este tercer decreto de sequía tiene que abordar respuestas a corto plazo, que pasan por ayudas directas a agricultores y ganaderos, flexibilizar condiciones, por ejemplo, para la nueva PAC, que se adapte a las circunstancias lamentables que estamos pasando como consecuencia de la sequía, y también cuestiones de fondo como son un reparto más justo y más social del agua, una participación más activa de los agentes, de los actores que manejamos el sector, y también, bueno, pues con más, como te decía, más transparencia, un reparto más justo y más social y un esfuerzo que no cabe duda que tiene que ser ímprobo en nuestra tierra, como es nueva infraestructura, mantenimiento de las existentes, pues para tener un recurso que al final agricultores y ganaderos lo necesitamos para producir alimentos. Es nuestra principal materia prima y no estamos para confrontaciones, no estamos para guerras de un bando o de otro político. Nosotros sabemos de producir alimentos, de estar al frente de nuestras explotaciones. Y yo qué sé, ya una reflexión, nos llegó una crisis de precios en 2019-2020, la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora la sequía. Y aquí seguimos estando, poco más nos queda que pasar, poco más nos queda que pasar porque estamos al límite. ¿Está Andalucía peor que otras comunidades en estos momentos? Bueno, Andalucía está al sur de Europa y al sur de España. Estamos muy mal, estamos muy mal. Es verdad que la situación de la sequía es transversal a todo el territorio. Zonas como Castilla-La Mancha, incluso compañeros de Castilla-León, recientemente pues nos han comentado que zonas cerealistas no van a ser viables en Castilla-León, ¿no? Con la importancia que tiene ese sector allí. Y bueno, es que es una cuestión... Cristóbal, si hacemos una radiografía de la situación en Andalucía, hemos hablado del arroz, del maíz, de los cereales. Si no llueve antes del 15 de mayo, que es la fecha, no sé por qué, 15 de mayo, ¿qué va a pasar? O sea, las consecuencias más inmediatas, ¿qué cultivos vamos a ver perder y cómo se va a traducir eso en la cesta de la compra? Bueno, si no llueve en lo que queda de mes de abril y esperemos que en el mes de mayo, es que el mes de abril lo vamos a cerrar a cero. Es que hay que ser conscientes. Abril aguas mil, fíjate tú el refrán. Abril aguas mil y llevamos cero. El otro día en la Comisión de Desembalse daban un dato también significativo. El último día que llovió en la cuenca del Guadalquivir fue el 9 de marzo. Desde entonces no había precipitaciones. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, en que los cereales de invierno, la avena, la cebada o el trigo, están perdidos, prácticamente están perdidos en Andalucía. Hortícolas de invierno como la patata o el ajo hemos pedido un adelanto del riego para salvar parte de la cosecha. Los agricultores ya sembraron en torno al 50% de su superficie disponible, siendo conscientes de las dificultades que íbamos a tener para poder regarlas, pero confiábamos en tener alguna lluvia en este primer trimestre del año que no han llegado, ¿no?
Situación de los leñosos también muy preocupante, cítrico y almendro, y hablaba del olivar. El olivar se encamina a una de sus fases críticas, que es la floración. La floración se pone en marcha ya, en algunas zonas ya está el olivar más adelantado, pero de aquí a mediados de mayo se determinará si esa floración continúa o bien el olivo aborta la floración. Si aborta la floración, las bases para la próxima cosecha desaparecen, no habrá. Y en un sector tan importante como el olivar, nunca en la historia hemos encadenado 2 malas cosechas. Recordemos que la anterior, la campaña 22-23, fue la peor del siglo XXI. Las esperanzas las tenemos en que tengamos una cosecha media el año que viene. Si encadenamos 2 cosechas malas, estamos hablando de un año de 36 meses para el olivarero. Y ni que decir tiene la ganadería, sector, como hemos comentado antes, especialmente vulnerable, porque la ganadería extensiva fundamentalmente se alimenta del pasto, pasto que no existe. Se tiene que volcar el ganadero en invertir para piensos y forrajes. Los forrajes van a multiplicar su precio. Bueno, el arroz, comentaba, no está autorizada la siembra, directamente 37.000 hectáreas del Bajo Guadalquivir que están a cero, porque no va a ser viable sembrarlas. Bueno, es que nos ponemos a repasar y es prácticamente homogénea la situación crítica que estamos pasando. Y estos productos van a haber incrementado su precio en el supermercado, obviamente. Bueno, hablar de una correlación oferta y demanda en el sector agrario y agroalimentario, desde nuestra organización tenemos claro que muchas veces no es fiel reflejo. Hay mucho componente de especulación que tiene tal vez más peso que lo lógico, con lo cual, bueno, no nos aventuramos a predecir cómo van a evolucionar los precios, porque hemos visto situaciones completamente distintas y los precios no han tenido un comportamiento lógico, con lo cual ojalá hubiese las leyes de la oferta y la demanda que reflejaran la situación del sector agrario, pero lamentablemente hay otros agentes que perturban los mercados con más intensidad. Pero, por ejemplo, si no hay pastos, los animales no se pueden alimentar de esos pastos, habrá que alimentarlos con piensos, ¿no? Efectivamente, lo hemos comentado, si no hay pastos hay que alimentarlo con piensos, hay que alimentarlo con forrajes que a su vez son escasos y están incrementando el precio. Por eso, a eso voy. Sí, señor Cano, buenos días. Le quería preguntar acerca también de aquellos cultivos que demandan mucha agua. Se ha hablado mucho últimamente que quizás en los últimos años ha habido una moda, una tendencia, bueno, venida por la reclamación de los mercados, obviamente, de incrementar cultivos que demandan mucha agua. ¿Usted vaticina un cambio de tendencia precisamente porque no se va a poder suministrar agua suficiente a esos cultivos? Y habla a lo mejor, pues, todos esos cultivos de frutas tropicales de la costa, como la chirimoya, como el aguacate, ¿no? Que suelen demandar bastante agua, ¿no? Usted me corrige, que usted es el experto, por supuesto. ¿Veremos modificado el mercado exportador de Andalucía precisamente por esta crisis que tenemos? También hay que ser conscientes de que esta situación climática no va a ser una cosa coyuntural. Claro. Esta situación ha venido para quedarse y bueno, es necesario plantear una reorientación en la disposición de los cultivos, ya no solo en Andalucía, en el conjunto de nuestro país, especialmente en nuestra región es más intensa esa reflexión y habrá que reorientar ciertos cultivos. Hablabas de los tropicales, que evidentemente habrá que dimensionar y impulsar infraestructuras para seguir manteniendo esos cultivos que son muy interesantes de cara al agricultor, pero también hemos visto cómo en zonas tradicionalmente cerealistas se han expandido cultivos leñosos en régimen superintensivos que demandan una cantidad de agua importante y que al final esta situación, bueno, si me permite la expresión, puede ser un baño de realidad a esos avances que no son tan sostenibles y que además compiten con cultivos tradicionales, por ejemplo, el olivar, el almendro, en zonas tradicionales que son cultivos mediterráneos adaptados a situaciones extremas como las que tenemos ahora. Y bueno, impulsar cultivos con alta demanda de agua en un contexto como el que estamos no es lo más razonable. Sí, volver a nuestro origen, ¿no? Es lo que me viene a decir, ¿no? De alguna forma. Volver a nuestro origen y poner valor al trabajo y a los alimentos que producimos de una forma respetuosa, sostenible y que los primeros interesados somos los agricultores, pero con un modelo muy claro, con la agricultura y ganadería familiar. Porque si queremos una agricultura sin agricultores, claro, si se fomentan políticas para que vengan fondos de inversión a estrujar los recursos, vemos como el resultado pues lo tenemos prácticamente ante nuestros ojos, ¿no? Bueno, volver al origen, cuidado, porque en comarcas con de la Axarquía, donde se cultivaba el olivo y la vid, el hambre se la quitaban a bofetones y gracias al aguacate y al mango, esta comarca tan relevante de la provincia de Málaga ha podido sacar adelante a estos agricultores y darles una opción de vida mucho mejor. Por lo tanto, lo de volver al origen sería discutible. Mire, el tema de la sequía no ocurre de un día para otro. La sequía ha sido
un tema que se viene hablando desde hace al menos 2 años. Yo hace 2 años no he visto a UPA muy reivindicativa, muy guerrera con la Administración. Y voy a mirar a la Administración. Usted hablaba de agilidad, flexibilidad, capacidad de adaptación por parte de la Administración. ¿Tiene alguna esperanza en que la Administración central o autonómica tengan la capacidad de ser ágiles, flexibles y adaptables? Bueno, te corrijo cuando me has dicho volver al origen. Volver al origen con valor. Unas producciones que se valoricen, que pongan en el centro al agricultor y ganadero, que se cumplan la ley de la cadena alimentaria y ahí se quitan muchos de los problemas. Evidentemente, compatible con nuevos cultivos, que se haga un uso eficiente del agua y que dé respuesta a las necesidades. Primero, de mantener las explotaciones y segundo, de seguir administrando. La necesidad del agua, del aguacate y del mango tiene más de leyenda que de realidad. Podríamos hacer una lista de productos agrícolas que tienen un consumo igual o superior consumo de agua que estos frutos y sin embargo a estos se les ha estigmatizado como que requieren de una cantidad de agua bárbara. Pero en todo caso yo quería preguntarle por la Administración, porque la sequía no es un problema que aparece de hoy para mañana. La sequía es un tema del que venimos hablando. Yo recuerdo de pequeño en la provincia de Córdoba, cortes del suministro del agua, es decir, el agua ha sido siempre un hándicap. Y las administraciones, pues por ejemplo, en estos 2 últimos años hemos andado con asuntos muy relevantes, pero en mi opinión muy para minorías, ley de eutanasia, ley trans, y sin embargo asuntos como la vivienda o la sequía, que es lo que nos trae, ha sido un asunto como irrelevante cuando es sustancial. Ahí compartiréis Esto sí que es la misma. Bueno, decía, visión. la UPA no ha sido reivindicativa. Nosotros, además de reivindicativo en la calle, por ejemplo, te puedo dar una posición que es nuestro voto en contra del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que votamos así en el Consejo Nacional del Agua, porque entendíamos que no había un esfuerzo importante en infraestructura de previsión y sobre todo en incumplimientos reiterados en planes hidrológicos anteriores que tenían planteamientos de nuevas infraestructuras que no se han ejecutado y que si se hubieran ejecutado esta sequía la estaríamos encarando de otra manera. Con lo cual, eso de que no hemos sido reivindicativos, permíteme que discrepe. Le pedimos a todas las administraciones, porque la sequía no es algo de una administración u otra, es algo que compete al conjunto de administraciones y también al conjunto de la sociedad. Aquí no podemos, insisto, perdernos ni gastar energía a los agricultores en ver en formar parte de conflictos políticos, si me apura. Lo que queremos son soluciones. Nosotros tenemos la espalda suficientemente anchas, como he comentado, hemos superado y hemos sufrido diferentes escenarios muy negativos en los últimos 4 o 5 años. Y aquí estamos, siempre reivindicando y siempre asumiendo un papel, como yo digo, protagonista. Y ahora, en el tema de la sequía, los primeros que hemos sufrido restricciones en nuestra capacidad productiva somos agricultores y ganaderos. Sí. El conjunto de la sociedad me da la sensación de que no es del todo consciente del problema que tenemos. Otros sectores productivos, como la industria, bueno, parece que esto no va con ellos. O el propio ciudadano, que mientras que el agua salga por el grifo, parece que la sequía desaparece, ¿no? Yo me acuerdo en diciembre, cuando cayeron 100, 120 litros en Andalucía, parecía también para los medios de comunicación que la sequía había desaparecido y dijimos, oiga usted, tiene que llover por lo menos 3 o 4 veces como este episodio para intentar volver a la normalidad. Y ahí están las hemerotecas, se puede comprobar. Con lo cual, bueno, si ahora en el mes de mayo caen 100 litros, bueno, aquí parece que ya el debate desaparece. Y nosotros estamos reivindicando esfuerzo en infraestructura, más transparencia y también una cosa muy importante, un reparto más justo y más social del agua, una revisión concesional, que se incentive la modernización del regadío, que haya fondos vía Europa, vía Gobierno Central, vía Junta de Andalucía, para que se optimice, se invierta, que los agricultores estamos dispuestos a poner al frente nuestras inversiones para optimizar el uso del agua, porque, insisto, es la principal materia prima. Y no solo en el regadío, se habla solo del regadío, no olvidemos al secano, que tiene una importancia también trascendental, que si el regadío tiene un problema, más agravado aún es en el secano. Y hay que tener en marcha también, dentro de ese plan de apoyo y dentro de ese tercer decreto de sequía, contemplar las explotaciones de secano y a las explotaciones ganaderas, porque si el regadío está mal, imaginémonos el secano. Bueno, sin duda hay debate aquí. Vamos a alcanzar las 9 de la mañana. Tenemos que despedir ya a Cristóbal Cano. Muchísima suerte, de verdad, que todas las obras que haya que realizar se agilicen cuanto antes, porque sin duda el campo lo necesita y lo agradece y que llueva cuanto antes. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Es que vamos a alcanzar las 9 de la mañana.